Ya estamos con Eduardo dos Santos, de la Federación Espírita Uruguaya, a quien nuevamente le damos la bienvenida al programa. ¿Cómo andas? Muy bien, Anita, ¿todo bien? Todo bien, por suerte, espectacular. ¿Anduviste por un congreso también? Sí, estuvimos en un congreso donde tuvimos la oportunidad de estar con Divaldo Pereira Franco, que nos promete una visita el año que viene, así que vamos a tener la oportunidad de estar con Divaldo en el 2014 ¿Quién en es Uruguay. Divaldo? Bueno, Divaldo hoy es uno de los mayores exponentes de la doctrina espírita, es uno de los mayores referentes que tenemos, porque él tiene una de las obras asistenciales más grandes que existen hoy dentro de la doctrina espírita, que es la Mansión del Camino, que está dando abrigo a más de 3.700 niños diariamente. Además, él ha dedicado toda su vida al trabajo de divulgación de la doctrina, al trabajo social, de amor al prójimo. Ha visitado más de 50 países, a donde ha brindado más de 11.000 conferencias. Estuvo 3 veces en la ONU. Hoy es uno de los propulsores de una campaña que se llama Tú eres la paz, que está siendo llevada a muchos estados de Brasil y a países en el exterior, promoviendo la paz. Y bueno, realmente es una persona que es un referente muy grande por su valor humano, por su calidez, por su trabajo. Tiene más de 240 libros dictados por ese espíritu que es Juana de Ángelis, que es su mentora espiritual. ¿Todos por la misma? No, él ha escrito varios libros, pero de diversos autores espirituales, pero su mentora espiritual es Juana de Ángelis, que es un espíritu que realmente escribe de una manera muy, muy linda, muy poética, y además trabaja mucho con la psicología profunda. Entonces ella analiza mucho toda la parte psicológica del ser humano, dándonos respuestas realmente muy consoladoras con respecto al sufrimiento, al dolor, a las pruebas, a la vida, ¿no? A la vida misma. Ay, lo que pasamos. Y bueno, y en esta oportunidad justamente estaba mirando este libro que tuve oportunidad de comprarlo, que es Constelaciones Familiares, que trata muchos temas. Uno de los temas que me llamó la atención, que me pareció muy interesante para orientar y para dar una respuesta, es la mediunidad en la familia, donde Juana de Ángelis dice que cuando nos encontramos un grupo de espíritus en una familia, que generalmente somos espíritus que venimos de muchas experiencias reencarnatorias, que generalmente nos encontramos en el seno familiar para reparar, para trabajar a través del amor. A veces se dan situaciones como esas explosiones, apariciones de la mediunidad, y que la mediunidad es algo que no es muy conocido todavía. A pesar de que la mediunidad estuvo presente en todas las épocas de la humanidad y que ya los apóstoles, ya Jesús lo citaba en la Biblia, la mediunidad hoy todavía tiene cierta reticencia y la gente como que no conoce mucho de la mediunidad. Y la mediunidad es una condición orgánica que todos los seres humanos tenemos y que a veces irrumpe de una manera espontánea, a veces natural, a veces controvertida, y se da en los niños, se da en los adolescentes y se da en los adultos. Cuando se da en el caso de los niños, los padres muchas veces no saben cómo manejar esa situación, porque los niños de un momento al otro empiezan a ver a los espíritus, empiezan a percibir ese mundo espiritual que nos rodea, y los padres no están preparados para ayudarlos. Entonces la recomendación de este espíritu de Juana de Ángelis es justamente para que los padres tomen ese fenómeno como algo natural, como que en realidad deberíamos los adultos prepararnos para algo que hoy hay mucha información,
que a partir que surge la doctrina espírita, y surge ese libro que realmente es un tratado, que es el libro de los médiums, explicando este fenómeno, nos da una orientación muy segura de cómo realmente la mediunidad es una condición que nos da Dios, la divinidad, como oportunidad de darnos cuenta que la muerte no existe y de comunicarnos con ese mundo espiritual, saber de manera fehaciente, con pruebas que además son comprobables, que podemos comunicarnos con esas individualidades, espíritus, que están del otro lado, que mantienen su naturalidad, que mantienen su individualidad y que te dan datos muy concretos, que son realmente ellos quienes están ahí. Nuestros seres queridos, aquellos amigos y gente que muchas veces está ligada a nosotros a través de reencarnaciones anteriores y que aparecen irrumpiendo por ahí con un deseo de venganza y pueden llegar a perturbar la vida de un niño que sufre pesadillas, que tiene miedos, que tiene los ataques de pánico que hoy son tan comunes y que las personas se sienten como que no saben cómo manejarlos. Entonces, cuando nosotros conocemos un tanto más de la mediunidad, esa condición desconocida para la gran mayoría, podemos convivir con el fenómeno de una manera natural. Claro, no necesitamos ni medicación ni psiquiatras. En definitiva. En realidad, cada caso tendría que ser estudiado, ¿no? Porque a veces si tiene, de alguna manera, la persona tiene determinados trastornos psicológicos, sí necesitaría medicación. Pero a veces se dan de una manera muy natural y no necesariamente tienen que ser medicados, sino que lo que tienen que ser es amorosamente conducidos para entender que el fenómeno es parte del proceso natural de la vida y que muchas veces el espíritu, ese ser que está en la familia, pide esa prueba. Porque la mediunidad es una oportunidad que nos da Dios para trabajar para el bien. Claro. La mediunidad es algo que se da en cualquier condición del ser humano. No necesariamente tiene que estar en tal o cual religión. Claro. Es una condición orgánica. ¿Cómo se da cuenta la persona que es medium? Porque empieza a sentir, a percibir ese sexto sentido que empezás a estar, por ejemplo, en una habitación y mirás y decís, pero por acá pasó alguien, o sentís como una sombra, y decís, pero yo no estoy loco, yo vi que pasó alguien, yo vi que por la ventana hubo una sombra, yo vi que la cortina de la casa se movió, la luz se apagó y se prendió sola, cosas muy comunes que se dan en las casas, y los niños conversan con seres invisibles y le dicen, pero mamá, está ahí mi amiguito, ¿no lo ves? Y cuando tú te tomas ese tiempo para dialogar con el niño, él te dice, pero se llama fulano de tal, estaba en tal lado, mira, está acá, ahora se va a ir, lo vinieron a buscar. Entonces, creo que nosotros los adultos nos tenemos que preparar más para convivir con ese mundo espiritual que nos rodea y aprender un poco más de ese fenómeno sin darle muchas veces a ese niño una orientación equivocada que podemos llegar a trastornarlos y que podemos llegar a perturbarlos. Entonces, bueno, para eso las casas espíritas son lugares muy seguros, a donde, como nosotros manejamos el fenómeno de la mediunidad de una manera natural, al niño que llega a la evangelización espírita, a la escuelita espírita, también empieza a trabajar con este sentido de la inmortalidad, de la comunicabilidad con el mundo espiritual, que la muerte no existe, de una manera muy natural, y sabe que esos seres están del otro lado y que esos seres se pueden comunicar con nosotros. Entonces es una forma de brindar ese apoyo a la sociedad desde la casa espírita, presentarlo como una opción, un recurso muy saludable en aquellos casos de los adolescentes que también les interrumpe por ahí una mediunidad de una forma controvertida, porque no siempre se da de una manera tranquila y natural.
a veces aparecen esos enemigos del pasado queriendo vengarse y realmente perturban al ser que no sabe cómo manejar todo ese trastorno y que realmente se torna muy incómodo para todo el núcleo familiar. ¿Cómo pueden hacer? Bueno, por supuesto, la gente que dice, tengo un amigo, tengo un familiar, me pasa en mi familia. Buscar, en este caso, por ejemplo, buscar apoyo a través del conocimiento de la doctrina espírita. Totalmente. El libro de los mediums lo pueden descargar hoy online desde cualquier computador y poder interiorizarse un poco más sobre la fenomenología de la mediunidad, que es algo natural y que hoy ya muchos médicos se interesan y hay grandes investigaciones sobre la mediunidad, corriendo aquel telón del desconocimiento, de la ignorancia, de lo místico, de lo fenomenológico que realmente trastornaba y de lo diabólico. La mediunidad como algo natural. Y luego también la casa espírita, que es algo que cuando llegamos a la casa espírita, el fenómeno de la mediunidad es algo muy natural y que lo tratamos de forma del cotidiano, claro, de cada día, y entonces la persona se siente que no está trastornada, que no está loca y que encuentra pares que están de alguna forma, de una manera saludable, trabajando con su mediunidad, ejercitándola o no, conviviendo con ella de una forma muy natural. Dirección de la Casa Espírita. José Valle Ordóñez, Casi Hernandarias, por la Fraternidad. Nuestras reuniones son los martes a las 20 horas y los miércoles a las 19 horas. Dejar también especificado que todas las actividades de la Casa Espírita son gratuitas, que no hay ningún fin de lucro detrás de todo lo que nosotros hacemos y que además, que la doctrina espírita es una ciencia que estudia el origen, el destino y la naturaleza del ser, dándonos de una manera muy segura ese camino a seguir para nuestra evolución moral. Exactamente. Muchas gracias, Eduardo, como siempre, ¿eh? ¿Nos vemos la semana que viene? Como siempre, muchas gracias por este espacio, Ana, que tengas un lindo fin de semana, como también la audiencia, y nos vemos la semana que viene con mucho gusto.